Esta historia me la contó mi padre cuando era niño. La familia de mi padre proviene de un pequeño pueblo del estado de Coahuila. Él tuvo 3 hermanos, pero el mayor murió apenas unos meses después de haber nacido, por lo que a mi padre le tocó convertirse en el hermano mayor de la familia. Mi padre decía que durante su niñez y adolescencia le tocaba trabajar después de la escuela ayudando a mi abuelo a vender gallinas por las calles, mientras mi abuelo se dedicaba a atender un negocio de tacos. Era normal que después del trabajo mi abuelo se fuera a beber a la cantina del pueblo y gastara lo poco o mucho que había ganado durante la jornada. Con el paso de los años, mi padre se dio cuenta de algo extraño. Los días en que mi abuelo tomaba, antes de ir a la cantina, pasaba a comprar un cigarro, una veladora y una botella de agua. Después, llevaba esas cosas a un lugar cercano al panteón del pueblo, donde dejaba la veladora encendida y a un lado el cigarro y la botella de agua. El panteón se encontraba a las afueras del pueblo, entre el monte. La casa de mi padre estaba junto a un arroyo, al final del pueblo, y para llegar a otros lugares o regresar a casa tenían que cruzarlo por un pequeño puente de madera. Un día, mi padre le preguntó a mi abuela por qué mi abuelo dejaba esas cosas cada vez que iba a tomar. Mi abuela, con una expresión seria, le contó que todo comenzó una noche de principios de noviembre, cuando el pueblo celebraba el Día de Muertos. Aquella noche, como la mayoría de los días, mi abuelo estaba ebrio en la cantina. En ese entonces, el hermano mayor de mi padre era apenas un bebé de 2 meses de nacido. Esa madrugada, mi abuelo llegó a casa completamente asustado. Su rostro estaba pálido y parecía que hasta la borrachera se le había quitado. No podría pronunciar ni una sola palabra. Cuando finalmente logró tranquilizarse, le contó a mi abuela la experiencia más traumática de su vida, una que lo marcaría hasta su último día. Mientras regresaba caminando a casa, antes de llegar al arroyo que se encontraba detrás de su vivienda, se encontró con un hombre. Mi abuelo lo describió como alguien de piel muy blanca, alto y extremadamente delgado, de aproximadamente 26 años. El hombre parecía desorientado y en sus ojos se reflejaba una profunda tristeza. Mi abuelo le preguntó si necesitaba ayuda. Sí, Respondió el desconocido. tengo mucha sed y no sé cómo regresar a mi casa. Le explicó que era de un pueblo lejano y que había ido de visita para ver a su prometida, pero al caer la noche se había perdido. La oscuridad del monte no le permitía recordar el camino de regreso. Con una voz baja y casi ahogada, el hombre le pidió a mi abuelo que lo acompañara hasta el panteón. Le dijo que, desde ahí, le sería más fácil encontrar el camino de vuelta a su pueblo. Aunque estaba confundido y desorientado por el alcohol, mi abuelo aceptó acompañarlo, pues el panteón se encontraba cerca de la entrada del pueblo. Durante el camino, aquel hombre le confesó algo al abuelo que le congeló la sangre. Mi familia se olvidó de mí. Ni siquiera hicieron el esfuerzo por buscarme. Cuando ya habían recorrido más de la mitad del camino, el hombre le pidió a mi abuelo que se detuviera, y entonces ocurrió. De un momento a otro, el desconocido desapareció frente a él, sin dejar rastro alguno. Aunque se encontraba borracho, mi abuelo siempre aseguró que aquello no había sido producto del alcohol. Después de escucharlo, mi abuela logró que se durmiera. Sin embargo, durante la noche, mi abuelo despertó sobresaltado, con los ojos muy abiertos y la voz entrecortada. «Ha regresado», le dijo a mi abuela. «Acaba de entrar a la casa». Aseguró que aquel hombre le había dicho que no lo olvidaría como lo había hecho su familia, y que debía llevar una veladora, una botella de agua y un cigarro al lugar donde lo vio desaparecer. Ahí debía dejar la vela encendida y las ofrendas que le había pedido. También le advirtió algo más. Te seguiré todos y cada uno de tus días. No me olvidarás como mi familia se olvidó de mí. Mi abuelo decidió ignorar las palabras de aquel hombre, pues pensó que había sido una pesadilla causada por el alcohol. Pero a partir de ahí, las siguientes noches se convirtieron en un infierno. El abuelo despertaba agitado y aseguraba que aquel hombre entraba a la casa. Decía
que le repetía que si no llevaba las ofrendas se llevaría a su hijo. Incluso aseguraba verlo acercarse al bebé y tocarle el rostro con unas manos tan delgadas que parecían las de un esqueleto. Pasaron 3 meses. Durante todo ese tiempo, mi abuelo siguió soñando y viendo aquella figura. Aseguraba que cada noche, al regresar de la cantina, el hombre lo seguía y se reía de él con una risa burlona y macabra, una risa que le erizaba la piel. Siempre le repetía las mismas palabras. Si mi familia me olvidó, tú no me olvidarás. Te seguiré todos y cada uno de los días que te queden de vida. 3 meses después, el hermano mayor de mi padre murió. Mi abuela dice que un día simplemente ya no despertó, pero mi abuelo siempre aseguró que fue aquella alma olvidada la que se llevó a su hijo, como castigo por no haber cumplido sus peticiones. Mi abuelo nunca dejó de beber. Sin embargo, cada vez que iba a la cantina, pasaba primero a dejar aquellas ofrendas en ese lugar perdido entre el monte. Y en cada día de muertos, colocaba en el altar de la casa una hoja de papel con una sola palabra escrita: olvidado. Junto a ella, pone una veladora y un vaso de agua. Mi abuelo murió en el 2007, y hasta su último día de vida, aseguró seguir viendo aquella alma en pena que prometió acompañarlo hasta la muerte, aquella que se llevó a su hijo, y le juró que jamás lo olvidaría como lo hizo su propia familia.